Gracias, Nirvana Velázquez en estudio. Y atención a todos los capitalinos, el Parque El Soldado ha reabierto al público en general aquí en la capital de la República. Ha sufrido varias remodelaciones que lo hacen lucir más bonito a partir de ahora, que estará disponible para la población hondureña, donde pueden venir aquí a presenciar armamento histórico que fue utilizado en la guerra de Honduras contra El Salvador hace muchos años. Que nuestro país entró en este conflicto con El Salvador. Podemos ver algunos elementos importantes de cada arma, para qué fueron utilizadas, para qué sirvieron desde ese entonces, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí, de este armamento que está luciendo aquí en el Parque El Soldado. Pero el parque es bastante grande. Vamos a ver, Moisés Vaca, si me acompaña por aquí para hacer un breve recorrido de cómo quedó el parque. Y hoy la reapertura se ha celebrado con la presencia de soldados veteranos, soldados de guerra, soldados que estuvieron ahí en la primera línea de combate en esa guerra de Honduras contra El Salvador. Hay un área de juegos para niños también, para que las familias puedan venir los fines de semana aquí a departir, a compartir y conocer un poco más de la historia militar de nuestro país. Varios datos interesantes que se comparten a través de cada una de las rotulaciones que están aquí en el Parque Soldado y que usted podrá venir a presenciar a partir de este día. Ha habido un evento hace unas horas aquí donde estuvieron presentes las autoridades de las Fuerzas Armadas y brindaron un reconocimiento a los soldados que participaron en aquel conflicto de Honduras contra El Salvador. Aquí podemos ver algunos nombres de personajes que participaron y algunos a quienes se les está dando honor que participaron justamente en esta guerra. Por ejemplo, el tercer batallón de infantería a cargo del capitán Miguel Ángel Bonilla. También la segunda zona militar a cargo del cabo Leonzo Valladares, José Luis Velázquez, Fausto Zelaya, Cepeda, Eduardo Velázquez, entre otros nombres que figuran aquí como nombres históricos y que participaron. Pero vamos a ver si así brevemente dialogamos con algunos de los veteranos de guerra que se encuentran por aquí en el Parque El Soldado, aquí en el obelisco, enfrente del Estado Mayor Conjunto de la capital de la República. Y bueno, algunos han venido aquí a recordar viejos tiempos. Amigos, estamos en directo para ICN. Cuéntenos, reabre el Parque El Soldado y con mucha historia por compartir, así como ustedes son como héroes para la patria que estuvieron ahí en la línea de combate. Gracias. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese conflicto de Honduras, El Salvador? De Honduras, pues fíjese que yo, gracias a Dios que yo salí de eso, no tengo ningún recuerdo en mi cuerpo de heridas, nada, sino que salí cheque. Sí. ¿Usted en qué batallón andaba? Estuve en la Guardia Nacional Presidencial. ¿Usted fue aquí presidente? Yo estuve en San Rafael de la Matera. ¿Quién era el presidente? El general López Arellano. ¿Usted anduvo en la Guardia de Honor del La Guardia Nacional Presidencial. ¿Usted cuál es su nombre? Alfonso Vázquez. ¿Cuál era su rango dentro del ejército? Sargento segundo. Sargento segundo. Bueno, y hay muchos de sus compañeros, ¿verdad?, que tienen algunos recuerdos. Sí, hay varios. Sí. Bien. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Alfonso Vázquez. Muchas gracias, don Alfonso, que le da muy bien. Y aquí son muchos los veteranos de guerra, los veteranos que están aquí. Amigo, rapidito, estamos para ICN Noticias, estábamos hablando un poco de la historia militar que hay en nuestro país y ustedes tienen mucha historia que contar. ¿Qué recuerda usted de su vida militar? Claro, que yo entré al primer batallón cuando tenía 17 años. ¿En qué año fue eso? En 1966 entré yo al primer batallón. ¿Qué recuerda usted de ese conflicto Honduras, El Salvador? Bueno, tiene muchos recuerdos porque vivimos la realidad, pues, va. Y pues desempeñamos pues el papel como soldados de la patria, defendiendo la patria. Y bueno, la verdad es que tiene muchos recuerdos para nosotros. ¿Cuál fue su rango dentro del ejército? Bueno, cuando me tocó, yo era sargento raso, en aquel entonces, cuando yo fui al frente, ¿verdad?, de la frontera. ¿En qué comando estaba usted? Estaba en el primer batallón de infantería. Sí. Bien, ¿cuál es su nombre? José Santos Murillo Flores. Muchas gracias, don José Santos, muy amable. Bueno, y es que aquí también se está haciendo parte de alguna exhibición de algún armamento que se utiliza. A ver, usted quiere hablar, a ver, dígame, estamos así, ya breve porque vamos a terminar el contacto detrás de ICN.
Bien, hoy se cumplen los 55 años de la guerra con El Salvador. El problema no fue del fútbol, el problema se trató de un problema agrario en Centroamérica. Los salvadoreños invadieron Honduras para acaparar tierras. Luego vino la Quinta Columna. En 1967 nosotros fuimos al primer combate con la Guardia Nacional cuando secuestraron a Antonio Martínez Argueta en Hacienda de Dolores. Y un pelotón equivocado entró por la Nueva Ocotepec, que lo capturaron y lo tuvieron en Santa Rosa de Copán. Después de eso ya nos preparamos para la guerra. En aquel entonces habían 20 coroneles, era mucho en las Fuerzas Armadas. 20 coroneles. Nosotros estábamos en manos de sargentos, puros sargentos. Y los oficiales que teníamos casi todos se dieron a la guinda. Unos porque eran egresados de academia y otros porque eran de línea. Entonces quedamos en manos de sargentos. Ya el 69 nos tocó pelear en las Delicias, nos dieron carrera a los salvadoreños, hay que ser honestos, nos dieron carrera a los salvadoreños de Caridad, a las Delicias, a caer a San Antonio Norte, a los llanos de Molteca. ¿Verdad? Los oficiales que teníamos, solo operaciones retrógradas nos decían, entonces nos decían los viejos sargentos que habían estado en la Guardia Civil y habían estado en otros combates contra Nicaragua en Mocorón. Nos decían, miren reclutas, si ustedes se van les quebramos las patas, decía yo, era un cipote de apenas 15 años. ¿Verdad? Entonces, ahora gracias al Señor, fui a la universidad, saqué Derecho, saqué Periodismo, saqué un máster en Educación Superior, Pedagogía, me gradué en Cuba y soy catedrático universitario. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Saúl Zelaya Maradiaga. ¿Cuál fue su rango en el ejército? Fui sargento segundo de tropa, ¿verdad? Y teniente de inteligencia militar. Le agradezco mucho y gracias por compartir esos datos tan interesantes que ayudan a despejar muchas dudas que tiene la población hondureña sobre esa guerra. No fue por el fútbol, escuchó usted, fue por una cuestión agraria, según lo que nos manifiesta por aquí. Vamos a solo así rapidito, Vaca, para culminar el contacto, estos armamentos que fueron utilizados en esa guerra, que eran utilizadas por los hondureños justamente. Estamos viendo aquí la exhibición que hace el ejército, estas armas que se guardan ahora en museos y que se exhiben como esa parte histórica significativa para nuestro país. Bueno, de esta forma vamos a regresar con ustedes, compañeros a estudios, y por supuesto la población hondureña ya puede venir aquí al Parque El Soldado a conocer más de esa historia militar tan rica que tiene nuestro país. Con ustedes a estudios.